Aprovecharlo, un placer verte, querido. Igualmente. Bueno, está ya Lourdes, Luisa, José Carlos y Luisa. Bedilia. Hay José Carlos y Bedilia y Eduardo. Bedilia, Eduardo. Bedilia, sí, y Eduardo. Estamos hablando. Ya voy a quitar acá. Bueno, ahí se va Bedilia, Eduardo, Inma, José Carlos, Luisa. Estamos 4 para empezar la clase y acá estamos con Fernando también. Vaya tú, y por nada. Y por nada, cójame a Dito, es que poniste mañana, vamos a empezar a hacer y ojalá que los demás, el caso también de Luisa en su momento, José Carlos y Bedilia, por lo menos así, de forma periódica puedan interactuar para conversar un poco, usar un poco de la lengua con ustedes. No se preocupen, como siempre digo, si es que en una de esas no sale bien todavía de entrada, estamos a poco tiempo de haber empezado. Pero son muchas cosas las que ya estuvimos viendo. Ya Behuecatupe, despacio, Behuemí despacito, Yajá GCD, nos estamos yendo, estamos avanzando, Behuecatupe, GCD, Yajá GC o Yajá GCD, de las dos formas, Yajá GCD, Yajá GC, Behuecatupe, Yajá Behuecatú o Behuemí. Behuemí es despacito. Behuemí, Yajá GCD. Hay un ñenga, quería aprovechar ya que estamos empezando, me interior para ver, también de prijar el ponente, que tengan una buena noche. Un ñenga dice, Behuecatú, voy yo, ope. Behuecatú, voy yo, como que no tiene que despacito, tenemos que ver cómo hacer. Otro dice, Behuemí y Curemo Guatajá. Behuemí y dice, Curé, cerdo, chancho. Bo Guatajá, el tropero de cerdos. El tropero de los cerdos, porque hay una cosa interesante, de Carapeguá, acá en Paraguay, en el departamento de Paraguay, solían traer cerdos para San Lorenzo, para el matadero, y hacían una tropa que era muy diferente a una tropa de caballo o de vaca. Los cerdos venían despacito y nunca iban hacia adelante, iban a cualquier lado, ¿verdad? Mucho más difícil. Entonces decían siempre Behuemí y Curemo Guatajá. Otros dicen Behuemí y Curetropa Guatajá, el que hace caminar la tropa de cerdos. Bueno, para que se den cuenta, el otro día cuando hablábamos un poco de los ñenga, una cosa muy interesante que les decía tiene que ver con el poder de observación que normalmente tiene no solamente el indígena, sino que por una especie de herencia nosotros los paraguayos, ¿verdad? Entonces, una cuestión muy interesante que esta noche quiero comentar con ustedes es el caso de, por ejemplo, la denominación de los lugares y de los nombres de lugares, para que ustedes se den cuenta que tiene que ver con una cuestión visual. El indígena en su momento miró el lugar y a partir de lo que vio en abundancia, le dio el nombre al lugar. Una cosa muy interesante allí en el caso del sur de Itapúa, en realidad es lo que hoy es el nombre del departamento, se refiere a una especie
de elevación, como una especie de cerro, pero que está en el lado de Misiones Argentina, ¿verdad? Es un territorio, Itapuá. Itapuá, que es una especie de formación, no digo redonda, pero más o menos esa característica enfrente. Pero después quedó para nominar al departamento acá en nuestro país, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, nombres en los departamentos. Ya había comentado, y solamente por una recordación, el nombre de Paraguay, que es Paraguay, el nombre correcto. Hasta ahora la gente que habla guaraní, que va a venir a Asunción, que era el centro del Paraguay, es el centro del Paraguay, ¿verdad? Ese Ajata Paraguay, Ajata, se ajá, se dejó, se ajata, yo iré, Ajata Paraguay, iré a Asunción, ¿verdad? Pero la palabra es Paraguay. Fíjense que ese es el detalle que hay que tomar en consideración. La palabra bien pronunciada es Paraguay y viene de una de las explicaciones más aceptadas es la que se refiere al hecho que todo el Chaco paraguayo, el Chaco argentino, el Chaco boliviano inclusive, fue base de un mar, y el mar en guaraní al mar se le dice para. Por ejemplo, el océano Atlántico, nombrado por los nativos, por los indígenas Paraguazú, ¿verdad? Y entonces el nombre de Paraguay se refiere, dice en temas de geología, que hubo una especie de cataclismo. En guaraní diríamos nosotros un temblor de tierra, un movimiento de tierra, y que por consecuencia de eso no se sabe si fue la parte del Chaco la que subió o al revés, ¿verdad? Y el agua comenzó a desaparecer, y no fue una desaparición del agua que se dio en minutos, sino que tardó un buen tiempo. De ahí que la expresión es lo que desaparece lentamente, lo que se mueve lentamente. Es un movimiento lento. Y es el río o el agua, que literalmente sería el río del mar que desapareció. Y lo que hoy se sabe bien es que el Chaco efectivamente fue la base del mar, porque por los fósiles marinos que se han encontrado allí son parte de la explicación de esto que le digo. Mismo el tema del agua salada en el Chaco, ¿verdad? Agua salada, agua del mar. Allá bajo mía, un mimba, esas cuestiones, esas cosas, upevi de esas cosas, upevi, Paraguay, Irera. El nombre de Paraguay viene de esta explicación. Después nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, departamentos, como el caso de Amambay, que también como Paraguay, fíjense qué notable, ustedes se van a percatar fácilmente, las dos terminan en ay, por el hecho de que la I no existe en castellano. Nosotros escribimos Amambay, pero escribimos con Y al final. Escribimos Paraguay y escribimos con Y al final. Escribimos Uruguay y escribimos con Y al final. Todas esas, tres palabras y otras más, ustedes tienen que acentuar siempre al final. O sea, sería Paraguay, Uruguay, bien pronunciado en guaraní, claro. Ya nuestra versión castellana, Paraguay o Uruguay. Y la palabra también es Amambay, que para nosotros es Amambay. Y les explico, Amá es una palabra muy común, es lluvia. Y fíjense que ya en una oportunidad anterior les hablé de las palabras nasales, cuando les decía los verbos que llevan las tildes, a, i, o, u, ¿verdad? O las nasales, ge, me, be, ne, de, gen, te y ñe. Donde ustedes encuentren o escuchen vocales nasales o consonantes nasales, ¿qué significa eso? La presencia de una palabra nasal. Y aquí es amá. Fíjense que inclusive por una cuestión biológica, eso ya no es una cuestión lingüística, claro. No vayan a pensar que la M es nasal solamente en el guaraní. La M, que en realidad se pronuncia esa es la M,
boca cerrada y después sale con la vocal. La sílaba es nasal. En cualquier idioma, en cualquier ser humano del mundo, la M es un fonema nasal, igual que la N, o la N, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra amá, al ser nasal, va a tener, como en todos los casos guaraní, dos opciones para indicar, por ejemplo, terminar o acabar algo. Para indicar que algo acabó, yo digo pa. Por ejemplo, alguien terminó de comer, acabó de comer, yo digo carupá o carupá. Acarure, caru o caru, como, come, come. Y le agrego pa y es terminar, acabar de comer. Acarupá, ajá. Terminé de comer y fui a trabajar, porque se habla pa. Pero ¿qué pasa cuando la palabra es nasal? Cuando la palabra es nasal no decimos pa, decimos ba. Entonces yo digo, por ejemplo, omuajemba, omuajembaitese, alguien que me llegó de imprevisto, de sorpresa, omuajembaitese oga. O por ejemplo, a veces ocurre en algún accidente que alguien explica que alguien le salió de imprevisto en el camino y dice onsembaitese, onsemba, no dice onsepa. O sepaitese no se dice. O sea, se puede decir, insisto, se levanta el dedo, pero suena mal, ¿verdad? Es como un error de concordancia, como que alguien diga los señores salieron. Igual se va a entender que son los señores, pero digo los señores, y hay algo que golpea acá. Así también ocurre con osemba y osemba. Lo correcto es osemba. Bueno, ¿por qué esto? Porque al tener la palabra amá, que es lluvia, yo le voy a agregar un ba que quiere decir terminar, acabar. Y lo último es es erguirse, lo que se yergue, lo que se levanta. Así como yo dije, amba el nombre de la planta, urupa ¿verdad? Ustedes van a encontrar ese tipo de palabras, son muy comunes. En este caso es amamba, la planta que se yergue después de la lluvia. Y en la expresión más aceptada es que refleja un hecho histórico muy importante que se relaciona con el diluvio, ¿verdad? Porque si ustedes traducen o buscan el equivalente de esa planta en el castellano es amambay el helecho. Y yo les invito a ustedes que en el tiempo que tengan después busquen que es un helecho. Y la referencia que les va a dar es que es un vegetal ojiluviano, ¿verdad? Que es una de las primeras plantas que aparecen después del diluvio. Y notablemente e increíblemente, si quieren, el nombre guaraní que ya fue puesto por el indígena. No es que llegó el conquistador español y dijo, mira qué linda planta, vamos a llamarla mambay. Lo vamos a llamar la mambay. No, esa planta ya tuvo un nombre. Y resulta que nada más y nada menos quiere decir amar, lluvia, va, acabar, terminar y lo que se lleve. La planta que apareció después del diluvio. La planta que apareció. ¿Sí? En portugués, el hecho es samambaya. Sí. ¿Tiene también esa lo que está diciendo? Y casi la misma cosa. Sí, y allí no te olvides que se producen ciertas degradaciones, es como la palabra sufregués es allí muestra el hecho, Fernando, allí pueden ver, ya vean más páginas. Esto normalmente los que todavía tienen un pozo ahí en algún lugar, van a encontrar que allí en el famoso borde, allí un poco más abajo los locales, les gustan los lugares húmedos. Apeape Amambay ya es el nombre guaraní. Y les decía, al buscar van a encontrar probablemente que diga vegetal ojiluviano. Y a eso voy cuando digo amar lluvia, va a acabar y lo que se lleve. Otro nombre de otro departamento es Canindeyú. Antes la gente decía sí, y la palabra correcta es Canindé. Canindé es un loro. Es un loro, y yu quiere decir amarillo, que eso ya les expliqué en unas clases anteriores. Canindeyú es un loro grande, no sé cómo decirle, tamaño grande, de color amarillo. Y precisamente los que van por la ruta nueva
al ingresar al departamento van a ver el letrero allí en guaraní, dice Tapemojé Moraité, y al lado dice Canin de Yupe, y ponen la imagen de un loro, que es el antiguo nombre de una variedad que está lastimosamente en una etapa de extinción también. Ojalá que no desaparezca. Eso también va a servir para explicarles algo más. En guaraní, hay veces no existe el nombre, digamos, allí está, este es el caninde. Allí también ustedes, el caninde yo y ustedes, yo en el pecho y la cola hacia adentro amarillo. Ese es el caninde yo. Y en homenaje a ese loro, el departamento tiene el nombre. ¿Por qué? Porque en el lugar abundaban esta clase de loros, ¿verdad? Y quedó el nombre, Canin de Yu. Dentro del departamento de Canin de Yu está la capital, Salto Guairá, y una de las ciudades más antiguas es Curuguatí. Y otra vez allí tenemos la palabra guaraní. Probablemente si acá Fernando encuentra el curuguá, va a encontrar que es una fruta parecida a la berenjena, el curuguá, que es olorosa, tiene un olor, si quieren, perfumado. Uno abre, corta en la mitad de eso y hay un olor invasivo, si le quiere, pero muy agradable. Se parece a ver un poquitito al melón. No digo que es melona, claro, pero se parece. Yo tuve un abuelo que durante casi 60 años de su vida solamente cenaba curuguá. Cortaba en dos partes y una noche comía una parte y la otra noche otra parte. Curuguá. Y T quiere decir lugar donde abunda. Así como dice Paco, T, mandigo, T. Entonces T es conjunto de a T quiere decir conjunto. Y Curuguatí. A ver un poco acá, vamos a ver si está la imagen. Acá está, ahí está el Curuguá. Ustedes pueden ver. Es una regadera. Hay gente que tiene esto allí pegadito al rancho y lo único que hace es levantarse. En el caso de mi abuelo tenía la cama allí pegada y al lado estaba la fruta, la arrancaba a levantarse nomás, ¿verdad? Y esto cortaba en dos partes, repito, por dentro de color amarillo, muy parecido, repito, hasta en el sabor al melón. Curuguá, Curuguatí. Fíjense cómo estos nombres quedaron. Estos nombres permanecen y lo que hacen al decir Curuguatí es un lugar donde abundan muchas de esta planta, ¿verdad? Así como en el caso de Canin de Yu, refiriéndose a los loros. No sé si podés poner con el nombre de pájaro o ave y poner Choré. El lugar es donde hace poquito hubo este desastre, el tema de la explosión y lastimosamente unas cuantas personas fallecidas, asesinadas también. Choré es el nombre de un pájaro, es un ave. Huiraú es un pájaro negro, Huirá es pájaro y un es negro, Huiraú Choré. Choré es el nombre del lugar por la abundancia en el sitio de ese tipo de pájaros o de aves, ¿verdad? Eso en el segundo departamento. En el San Pedro tenemos, por ejemplo, en la capital, que es Ircuá Mandillú. Ircuá es, ¿cómo se llama? El Ircuá es una naciente, la naciente. Un pozo, exactamente. Pero imagínense ustedes, en algún lugar allí, un poco cerca de los arroyos y compañía, van a encontrar ustedes un montón de estos Ircuá. El lugar donde brota el agua, donde nace el agua de una manera tan natural, el agua que se fresca, tibia, depende de esa es la característica del terreno. ¿Y por qué Mandillú? Porque alrededor habían las plantas de Mandillú, de algodón, y se hace referencia a un Ircuá que estaba en un sitio rodeado o bordeado de algodón. Es un algodón natural, claro que no es el algodón plantado como ya lo hacemos. Estamos refiriendo a aquello que espontáneamente y por sí crecía en el lugar, Ircuá Mandillú. En muchos de los casos, por ejemplo, luego de la colonia, ya por efecto de la religión, muchos de estos lugares pasaron a recibir nombres de santos y en algunos casos se hizo el uso, digamos, en pareja, San Pedro
y Cuamandiyú. Se juntaron las dos palabras en una. El mismo caso de San Pedro del Paraná. Sí, nosotros entonces vamos a encontrar en cada departamento, sin falta, unos cuantos nombres de lo que en este caso nombres de lugares, topónimos, como se le dice, topónimos, que están totalmente en guaraní. Una gran cantidad, muy numerosa cantidad de nombres de ríos, de arroyos, de ciudades, de compañías, están totalmente en guaraní. Por ejemplo, un lugar que está también dentro de San Pedro es Capiibarú. Capiibá, vamos a ver si Fernando puede ubicar ahí Capií, con un puso Capií y va, Capiibá. Capiibá es el carpincho. Capiibá es el carpincho, ¿verdad? Y fíjense que dice el nombre del lugar es Capiibarú, que es un lugar que probablemente allí Edito conoce la zona de Capúa, yendo ya de a ver, un poco de Capitán Miranda, pasando por Trinidad hacia... Exactamente. Antes llegaba a Hornado hasta Capiibarú. Bueno, y el arroyo Capiibarú. El mismísimo. Bueno, y fíjense que la R, esa que está arriba, ustedes tienen que convertir en un puzón, no se olviden de eso. La R es un puzón separador de dos vocales, es Capiibá, el agua o el río o el arroyo de los carpinchos, quiere decir eso, la traducción. A ver un poquitito acá está, este es el Capiibá, están viendo allí. Y esto, fíjense que hasta ahora, la costumbre de mucha gente nuestra, no solamente indígena, sale a cazar estos animales. Hay gente que sale a cazar carpincho. Y el carpincho en la tradición, en el folclore, en la cultura popular, tiene un uso así, la grasa del carpincho pirá, dice la gente, que se suele consumir como medicina, que por ejemplo se dice que es muy bueno para los problemas de pecho, para estos casos de resfrío, gripe, más allá de cualquier cosa. Lo que yo comento sencillamente es lo que la gente hace. Hay gente que compra o guarda la grasa del carpincho, y obviamente la gente que come la carne del carpincho. Entre los animales silvestres, una de las presas más consumidas en Paraguay es como el venado que es guazú, y carpincho que es Capiibá. Bueno, este es otro dentro de San Pedro. Nosotros entonces tenemos Cuamandiyú, tenemos Choré, tenemos Capiibá. Y hay una ciudad, no sé si puedes poner Yataí. ¿No? Puedes poner de dos maneras, Yataí o Yataí. Yatá usó U en una versión, y la otra Yataí, así como escuchar, J-A o Y-A-T-A-I, Yataí. Miren que esta es una de las plantas más comunes en Paraguay. No existe casi, no quiero llegar a la exageración, pero en cada departamento hay algún lugar que lleva nombre de Yateití. Y se refiere a una planta, no sé si decir casi, pero no es doméstica, no es de la casa propiamente, pero abunda mucho. Es una variedad de coco más pequeño. Ya la gente conoce Yateití. Yateití, por ejemplo, está en Villarrica. Yateití del Norte está en San Pedro, que es a la que me estoy refiriendo ahora. Yataí, es el lugar donde abundan las plantas de Yataí. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea hoy es que ustedes puedan reconocer nombres de lugares y que la terminación les ayude a reconocer. Por ejemplo, cuando dice T, normalmente o es planta o también puede ser mineral. Una de dos. Pero después les voy a mostrar el caso, ya vimos recién de U o U, que siempre es río o arroyo, y vamos a ver dentro de un rato el caso de Cuá. Me voy a referir un ratito allí, por ejemplo, un lugar muy conocido allí en Itapúa, Pacucuá. Pacú, pez, y Cuá. Y fíjense que se refiere a animales, pero no se puede decir en ese caso Pacutí, porque Tí solamente se aplica a las plantas. Si yo digo Pacutí, Tí es la orina, ¿verdad? Y en este caso es Pacucuá. Cuá no es en este caso un lugar o hoyo o agujero solamente, pero quiere decir lugar donde abunda algo. Acá le vamos a mostrar, acá está. Esta planta parecida es, sí,
más o menos. Tiene que tener las hojas más finas. Es como una pequeña planta de coco, pero con hojas finitas, ¿verdad? Capaz no es que encontremos dentro de un dato ahora. Pero no obstante, la idea de entender que yataí o yataí era la palabra original, ¿verdad? Yataí. Creo que la gente, por una degeneración de la palabra, pronunció yataí. Igual que Paraguay, Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, eso en el segundo departamento, entonces nosotros podemos encontrar, estoy citando solamente algunos, hay muchísimos más, ¿verdad? En el caso de, ¿encontraste? Vamos a ver, acá Fernando encontró y nos va a ayudar, creo que en esta va a estar mejor. Un segundito. ¿Ya está ahí o ya está ahí? ¿Ya está? A ver, un segundito. Yo creo que esto es bastante didáctico que ustedes puedan ir viendo a la vez, así como ya vimos el canindé o pudimos ver en este caso el curubá. Acá, este es yataí. Y me tiene conocidísimo porque esta es una planta yataí que está en mi casa. Una fotografía mía. Bueno, ¿sabe por qué le hago el comentario? Yo vivo en Capiatá y el lugar donde yo vivo se llama Yataití. La compañía se llama Yataití. Yo tengo 4 hijos y me acuerdo que siempre me decían, papá, ¿qué es lo que es Yataí? ¿Qué es lo que es Yataí? Bueno, y tuvimos que ir yo estoy en una altura y hacia abajo, a 1000 metros, está un arroyo. Y en las costas del arroyo nosotros encontramos por una cantidad impresionante de la planta y le digo, bueno, vamos a tomar una y vamos a llevar a plantar a casa. Y yo tengo mi propia planta de yataí en casa para saber de dónde vengo, ¿verdad? Yataí es el lugar donde yo vivo y esa es la planta a la que se refiere por la abundancia. Esto es en Capiatá. Yataí. Si se fijan, tiene unas frutitas, como un racimo así. Y tiene como una especie de cocos, pero no sé si puedo decir coquitos, ¿verdad? Son más pequeños, pero muy bien, y tienen muchas espinas. Esa es la planta entonces del yataí, la forma correcta. En el caso del tercer departamento, allí en Cordillera, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre de la capital, Caá-Ibití. Y la otra palabra que van a escuchar ustedes muy comúnmente para referirnos a los cerros es Itá. Hay palabras que empiezan con Itá, hay palabras que comienzan con Caá. El caso de Caacupé, Caapucú, por ejemplo, una serranía larga, ¿verdad? Y el caso que le dije de Ibití. Ahí viene el nombre en el departamento Guairá del cerro tan grande que hay allí, de la serranía, en realidad, una cordillera. Ibití, Urusú. Ibití sería cerro, Irusú es grande. Por eso dije mitad Urusú, por ejemplo, mitad criatura y Irusú es grande, es como decir un niño grande. En el caso de Ibití, Urusú. Ibití es cordillera o cerro, ¿verdad? Grande. Urusú es grande. Bueno, esto que les estaba diciendo, Caá-Cupé. Caá es traducido literalmente hierba. O hacer Caatí, por ejemplo, los Caatí son los hierbables. Caatí, Caá-Getajape, Caatí, donde hay mucha hierba, es un Caatí, ¿verdad? Y solamente la palabra Caá es hierba, o tiene otras traducciones como monte. Ahí esta es una hermosa isla, esto sería un ibití, un cerro, o en este caso usando una de las 6 palabras, Caá, por ejemplo, Caacupé. ¿Por qué dice Cupé? Porque estaba del otro lado. Para aquel que va hacia Asunción para Ciudad del Este, la ciudad del centro está del otro lado del cerro. Caacupé. Cupé quiere decir atrás, hacia atrás, a la espalda, ¿verdad? Caacupé. Y es una palabra que exactamente refleja el significado de lo que es el sitio, un lugar que está para nosotros al otro lado del monte o del cerro, ¿verdad? Caacupé. Luego tienen ustedes, por ejemplo, Tomatí. Tí es nasal, tí viene de monotí, de blanco. ¿Y saben qué es el tomatí en principio? Hay 2 clases de arcillas que normalmente los artesanos y otra gente suelen utilizar
hacer sus obras de toda clase, desde un cántaro o esas imágenes que ellos hacen. Una que es la arcilla negra, que en guaraní se le llama ñaí, es negro, ¿verdad? Ñaí es la arcilla negra. Ustedes van a escuchar, no es una palabra que digamos es muy común fuera de Itá o fuera de Tomatí o fuera de Areguá, que son los centros de producción artesanal donde se usa mucho el ñaí. Y en este caso, la palabra, digamos, contraria, opuesta, la arcilla blanca es el tomatí. Tomatí quiere decir arcilla blanca. Este es justamente el lugar. Y en la imagen que está mostrando, que es la entrada, es el portal de la ciudad de Tomatí, se nota allí en la parte de atrás de estas tres imágenes la piedra en un color blanquecino, ¿verdad? Y se dice normalmente que el famoso tomatí se endurece con el calor del sol y que la arcilla negra tiene que ser cocida, tiene que entrar al horno para endurecerse. Pero que dice que el caso del tomatí, por una cuestión muy especial, su característica, es que al quedar expuesta al sol se va endureciendo. Obviamente pasa por un proceso. Y tomatí quiere decir concretamente arcilla blanca, lugar donde hay arcilla blanca. Bueno, eso es dentro, repito, del departamento de Cordillera. Nosotros vamos a encontrar el caso, por ejemplo, de Piribebuy. Yo creo que es una cuestión muy sencilla que todos, no sé si pueden buscar Piri, es muy común, paja o junco, creo que dice también en castellano. El Piri tiene varias clases y una ciudad que degradó su nombre, que también está dentro del departamento de Paraguarí, es la ciudad de Pirayú, que en realidad el nombre correcto es Piriyú, una variedad de pirí que es más amarillo por el color. Y se degradó con el tiempo. Yo les cuento que nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tenemos unos cuantos egresados profesores de guaraní que tienen todavía el apellido Piriyú. El apellido quedó Piriyú. Y por una degradación, como nunca se escribió y alguien habrá pronunciado mal finalmente quedó Pirayú. La lógica dice que no puede ser Pirayú, porque el Pirayú es el dorado, el pez que conocemos con el nombre de dorado es Pirayú. Esto que nos muestra Fernando parte de lo que sería así, el pirí, el pasto largo, la paja larga, ¿verdad? Y como abundaba en el lugar, siempre era mirar y ver que está Piriyú, está Pirí, Sayuyúa, y quedó el nombre Piriyú. ¿Y por qué les pongo esta referencia? Porque en el mismo sitio, Pirayú está muy próximo a Piribebuy, es otra vez Pirí, y Bebuy, la palabra allí que causa la diferencia, la variedad, es Pirí, se llama Piribebuy, es una paja más liviana, un tipo de junco más liviano. Y otra vez dentro de Paraguay hay otro lugar que se llama Piritú. En realidad la palabra entonces que sirve de base a los nombres de estas comunidades es este vegetal que ven ustedes aquí, esta variedad botánica, ¿verdad? Y es Pirí, el tipo de paja, y Bebuy liviano. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que se refiere también a el piní, que sería Sepinimbá, dice la gente cuando tiene escalofríos, ¿verdad? Y en realidad es improbable, siguiendo el modelo clásico guaraní, no es que ellos le atribuyen a un lugar una característica humana, sino que ellos observan en un lugar que hay en abundancia y es de allí donde directamente proceden a nombrar al lugar. Así ocurrió con todos los casos que les estuve citando recién y que no son de ahora, no son de hace 50 años, no son de hace 100 años, son de mucho tiempo más, cuando hablamos, repito, de Curuguatí
Tafí, cuando hablamos de Mambay, cuando hablamos de Paraguay, etc. Son palabras antiquísimas en el guaraní. Bueno, allí tienen entonces el caso de Piribebuy, dentro de Cordillera. Piribebuy. Van a encontrar, por ejemplo, dentro de Cordillera, el último pueblo que está a la salida, ya yendo hacia Caguazú, es, a ver un poquitito, este es el lugar que es Piribebuy, ¿sí? El nombre inclusive del arroyo que quedó allí todavía es Piribebuy, dentro de la misma comunidad. Ese arroyo que después se convierte en río sale en el río Paraguay, va recorriendo, cruza por todo el departamento de Cordillera y llega finalmente al río Paraguay, el río Piribebuy después. Y allí donde empieza es el arroyo Piribebuy. Esto cruza por la ciudad de Piribebuy. Bueno, les decía recién, Itacurubí. No, podrías ver Canto Rodado y poner al lado Itacurubí. La Itá es piedra. Fíjense que, no sé si les habrá llamado la atención, está Luisa, está José, está Dito, está Edilia. Simplemente les recuerdo esto porque sé que están allí, ¿verdad? Y por este comentario que quería hacer. Muy paraguayo es decir que alguien tiró una piedra contra, no sé, una ventana de vidrio y la gente dice se curubicó. Se curubicó todito, lo decimos otra vez, se curubicó todito. Bueno, curubica. Ustedes van a buscar y no van a encontrar en el castellano esa palabra. Esa palabra viene de Itacurubí. Y Itacurubí es el canto rodado. Son esas piedras redonditas que al caer, al producirse un movimiento dentro de algún cerro, de alguna elevación, al caer van cayendo, rodando y en la medida que van rodando van tomando esa forma medio ovalada y y eso es lo que se llama Itacurubí. Son piedras pequeñas, piedritas si quieren ustedes, con esa forma. Itacurubí. Y de allí quedó el nombre de la ciudad. Si ustedes van a Itacurubí, van a encontrar que está exactamente sobre una serranía. Los que van hacia Ciudad del Este, desde que entran a Itacurubí, tienen que ir mirando hacia el lado derecho y van a ver que allí ya hay una pequeña elevación. Y va subiendo, y ese es el caso de donde no decimos Caá, sino que allí está. Estas baldosas se hacen del Itacurubí. ¿Sí? Otra vez que se rompe, inclusive, algunas son piedritas muy pequeñas ya. Itacurubí, entonces, ¿sí? Para que tengan ustedes esa referencia, y fíjense que estoy haciendo el análisis con ustedes palabra por palabra. Itacurubí, lo de curubí, por eso les decía curubicar, viene de allí. Yo no sé si la Academia de la Lengua Española aceptó ya hoy, pero igual nosotros los paraguayos decimos se cayó y se curubicó todo, ¿verdad? Y siempre aludiendo a algo de cristal o algo que se cae y se rompe, ¿verdad? En pedazos. Bueno, allí tienen ustedes, repito, el caso de Cacupé, el caso de Tomatín, el caso de Piribebuy, el caso de Itacurubí, dentro de lo que es el departamento de Cordillera. Tercero. En el cuarto, el propio nombre de Guairá. Guairá viene de en realidad se refiere a la persona. Guara. Una palabra que también se fue degradando y nosotros vamos a encontrar que es una palabra muy antigua, iguara, y que después lastimosamente por una degeneración se fue perdiendo la forma original y quedó en Guainá, como el lugar donde habitan personas, el lugar donde viven las personas, o el lugar donde pueden vivir las personas. Ese gran es para. Quedó, no se olviden que Guairá recorrió varias veces hasta quedar en lo que hoy es la zona que lleva el nombre de Guairá, pero anteriormente no olviden que estaba en el territorio hasta brasileño, el salto del Guairá. Del otro lado los brasileños dicen Guaira. Guaira es Guairá para nosotros, ¿verdad? Pero allá al otro lado es Guaira. Esa palabra es la que identifica en este caso al departamento, a la población en general del departamento que hoy lleva el nombre de Guairá, refiriéndose a la persona que vive en ese lugar. Pero allí después nosotros vamos a encontrar, por ejemplo,
nombres muy interesantes. Uno de ellos, Jiati, que hoy se llama Félix Pérez Cardoso. Y le voy a pedir acá a Fernando si puede buscar con el nombre de Jiá o Porongo, con cualquiera de los dos. Jiá es el porongo y es la planta. Jiati quiere decir lugar donde abundan las plantas de porongo, ¿verdad? Y estas, en el lugar al abundar, entonces se le dio el nombre de Jiati, Jiá, porongo, lugar donde abundan. Hoy se llama Félix Pérez Cardoso. Y vamos a ver un poquito si podemos tener ese Jiá. Hasta no hace mucho, sin tener, digamos, la posibilidad de acceder a un cántaro hecho de arcilla, la gente acostumbraba a llevar en el Jiá el agua. Cortaba el porongo, están estos porongos grandes, y en eso, acá se ve, Jiá. Y se nota bien aquí en las puntas de algunos de ellos que recién fueron arrancados, ¿verdad? Esto por dentro tiene una semilla, que en el caso de los indígenas inclusive tienen la costumbre, para ellos, el elemento que representa al varón es el Jiá. El Jiá y una cosa notable, ¿verdad? Se asemeja a lo que sería una parte de los testículos, con la semilla adentro, ¿verdad? Y la tacuá tiene un agujero en la parte, la tacuara tiene un agujero en el medio, y el Jiá tiene en este caso la semilla. La tacuara es la planta sagrada, y yo les decía que de la tacuara inclusive se hacían las propias viviendas, los tapuín, que son las casas, las chozas, y se usaba como maderamen, se usa todavía. Muchas de estas comunidades indígenas hasta hoy lo hacen, sus templos, sus hopuy, se hacen con tacuara, ¿verdad? Porque es la planta sagrada. Y a estos porongos le ponen una agarradera, un mango, y ese mango también es de tacuara. La agarradera de tacuara y arriba al porongo, y con eso ellos comienzan a producir el sonido. Ellos le llaman a eso baracapú. Baracá le dicen ellos a ese implemento, baracá. Lo que para nosotros la guitarra, acá se ve la tacuara, tacuá. Obviamente, a ver un poquito, voy a recurrir otra vez acá, como tengo una ventaja con Dito, que es de la zona. Dito, vos te acordás allí del Hotel Tirol, la parte del fondo hay una partida de tacuara, una tacuara grande, y estas tacuaras que están acá son las pequeñas, porque algunas son muy grandes, tienen un ancho tremendo, no sé por decirle 20, 25, 30 o más de diámetro. Estas son como tacuaras pequeñas todavía, ¿verdad? Y de las que son un poquitito más, pongan ustedes de 10, 15 centímetros de diámetro, es que las mujeres hacen su tacuara personal, que yo les decía, les llega hasta la altura de los senos. Cama es seno, los senos de la mujer, tiene que llegar hasta la altura de los senos. Ese es el implemento religioso de la mujer, y del varón es el porongo Jiá, ¿verdad? Que ellos le llaman baracá. Baracá le dicen al porongo, y tacuá le dicen a la tacuara de las mujeres, ¿verdad? Tacuapú es el sonido de la tacuara, y baracapú es el sonido del porongo, del Jiá, que ellos comienzan a tocar cuando hacen su ñembo ¿Podrías, una última lección allí con respecto a esto? Ñembo yeroque. Allí puso yeroque. Y vamos a ver si podemos observar. Hay una imagen que nos va a mostrar lo que les estoy mencionando en este momento. ¿Se ve? Aquí está. Acá Fernando nos va a mostrar, para que ustedes tengan una relación inmediata con el hecho de ver la planta así, y ya después ver esto como en su valor religioso, ¿verdad?
en el caso de la tacuara y en el caso de lo que se llama el porongo en la mano del varón, con una agarradera también de tacuara. Vamos a ver si podemos ver esta imagen. Un segundito y vamos a... Cuando estamos hablando de una ciudad y de paso estamos haciendo este comentario que viene al caso, ¿verdad? Jiatí es el lugar donde abundan los porongos. Después, mientras Fernando nos muestra, hay otra ciudad que seguramente más de uno de ustedes cuando fue a la zona del Guairá pasó sin falta por allí, que es Bocayatí del Guairá, que está a 7 kilómetros más o menos de Villarrica, antes de Villarrica, yendo de Oviedo hacia Villarrica, el pueblo anterior a Villarrica. Bocayá es poco. Y así como decíamos Jiatí, acá en Bocayatí. Y un poco antes de Bocayatí está Yataití, donde abunda la planta de Yataí, donde abunda la planta de coco, en Bocayatí, donde abunda la planta de porongo, Jiatí. Eso dentro de lo que sería este caso del departamento del Guairá. Hay otros lugares, allí mencioné yo recién el caso del Iwitirusú. Iwi es tierra, Ti es conjunto, ¿verdad? Conjunto de tierra, Irusú es grande, conjunto de tierra, que sería en este caso la cordillera, una elevación, un cerro, Irusú que es grande, Iwitirusú. A ver un poquitito, creo que acá vamos a ver la imagen que acá ven ustedes el porongo, exactamente, ven la mano allí esta es una fotografía de una comunidad nativa indígena y ven ustedes el porongo en la mano de este varón y él está agarrando la agarradera que les decía que es de tacuara y van a ver ustedes a la izquierda, allá al fondo, van a ver a la mujer con su tacuara, ella con la tacuara en la mano y que un poco por la perspectiva de la foto parece que está un poco más alta, pero tiene que llegar hasta la altura de los senos. Eso que tiene la mujer es tacuá, y cuando ella golpea contra el suelo, a eso le dicen tacuapú o tacuapú. Si yo voy a hacer, una mujer en este caso tiene que ser, la tacuara es intransferible, es solamente una mujer. Si alguien va a decir eso en primera persona, va a decir she a tacuapú, de eres tacuapú, a e o tacuapú. Sería como que yo golpeo la tacuara contra el suelo, sería la traducción. En el caso de Baracá, que es lo que tiene el varón, que es el Ria, va a decir she a Baracapú, de ere Baracapú, a e o Baracapú. Y funciona como cualquier verbo. Yo quiero llevar eso al pretérito, yo voy a decir she a Baracapú, de Baracá, sería otra imagen. Allá en el fondo ven ustedes a las mujeres golpeando la tacuara contra el suelo. Y ellas reproducen el sonido cardíaco. O sea, una cosa muy interesante. Recuerdo que muchos decían inclusive que es como un ritmo cósmico, una cosa así muy, muy especial. Y si ustedes se fijan, ellos están dentro de un templo, dentro de un opuy, dentro de un ogaguazú. Y si se fijan en la parte del techo, ustedes van a ver esas maderas que están cruzadas, son tacuaras, ¿verdad? Esas son las tacuaras, que sirve de base La otra cuestión que van a ver en esta imagen muy interesante de paso es que ellos están descalzos, y están pisando la tierra realmente. Siempre que uno entra en un templo guaraní, es como en esa tradición japonesa, uno tiene que entrar descalzo, uno no puede entrar con el calzado. ¿Y cuál es la razón? Que la tierra es nuestra madre. La tierra es nuestra madre y nuestra madre nos siente cuando nosotros estamos descalzos. Por eso nadie puede entrar calzado o de otra manera cubierto el pie adentro. Si uno tiene que sentir a la madre, es en otra versión la Pachamama, como le dicen en Bolivia. Profesor, sí. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Estos maracas tienen algo que hace sonido o solamente tiene semillas? Tiene de hecho semillas. Son las propias semillas que se otras semillas que ellos ponen adentro y hacen un ruido.
No sé si por allí buscar un video de tiempo. Ella no que da el video. Vamos a ver si podemos hacerle escuchar inclusive. Ya que hoy Fernando está muy activo, ¿sí? Está saturando el mundo virtual en este momento muy oportuno. La idea pues, Luisa, vamos a preguntar, ¿verdad? Yo te pregunté. Sí, ahí está. No, lo que pasa es que estoy viendo algo, quiero hacer una consulta rapidito, con el permiso de todos. Sí, Los indios taínos también del Caribe también usan ese sistema y también ellos le dicen maraca. ahí está, ahí pueden ver. Es una maraca. Esa es una maraca. La gente que hace salsa todavía no sigue incorporando la maraca. Sí. Nosotros ya decimos maraca, ellos le dicen baracá, como la guitarra. Pero ya para nosotros es maraca, ¿verdad? Pero ellos le dicen baracá. Y acá, esto están viendo, este es el momento de una danza, de un ritual. Allí viene la mujer, una de ellas, van a verla ustedes, por allí está. A este señor se le llama, normalmente es el Oporaíba, lo que para nosotros es Opurajeiba. Opuraíba es el que canta. Allí ven ustedes a las mujeres con sus tacuaras en la mano, ¿verdad? Esto fue acá en la zona de Asunción, en un lugar totalmente ajeno a su hábitat, donde ellos decidieron rememorar su tradición, estaban muy lejos de su comunidad y así todos decidieron rememorar su tradición. Bueno, allí le van a ver ustedes, hay un momento que ahí está, se dan cuenta cómo está, allí está el sonido. Y allí la mujer está golpeando la tacuara. Esto es de guaraní. Un poco para que, de todas maneras, le vamos a pasar. A lo mejor Fernando puede tirar en el grupo el video para que puedan ver bien. Pero es simplemente para que ustedes visualicen cómo se utiliza. Ustedes vieron al varón, vieron a la mujer allí. Y repito, estamos hablando del ji'a, que es el baracá, después cuando ya se le pone la agarradera de tacuara, y propiamente lo que usa la mujer, que es el tacuá le dicen ella. Tacuapú, la mujer, baracapú, el varón. Bueno, vamos a continuar porque así como vemos acá siempre hay cosas interesantes. Baracapú, baracapú es el nombre del sonido que se hace con la maraca. Al agitar la maraca, eso se llama baracapú. Y al golpear la tacuara contra el piso, eso es tacuapú. Pu es sonido. Tacuapú, sonido de la tacuara. Baracapú, sonido de la maraca. ¿Verdad? Sería la traducción. Pero solo los nombres de los dos implementos, el de la mujer tacuá y el del varón baracá. En el departamento siguiente, que es Caaguazú, fíjense que ya está el nombre Caaguazú, el Monte Grande. Es lo que hoy los biólogos llaman el bosque atlántico. Ese es el antiguo nombre de guaraní, es Caaguazú. Repito, lo que hoy llaman los biólogos el bosque atlántico. Y es notable, la denominación es perfecta, porque se refería a toda esa gran cobertura boscosa enorme, ese monte que había, que era el Caaguazú. Caá no es solamente hierba, el monte Iguazú es grande. El Caaguazú es el monte grande, traducido literalmente, ¿no? Parecido, no igual, claro, el bosque grande, el monte, en realidad la expresión más correcta sería un monte enorme, un monte grande, Caaguazú. Dentro de Caaguazú, por ejemplo, está Inú.
la ciudad de Inú. Ustedes llegan al centro mismo de Caguazú e ingresan, yendo a Asunción, a Ciudad del Este, ingresan a la izquierda a unos 70 kilómetros, o menos 60 creo que está ahora, con la ruta nueva, está Inú. Y es agua, es negra, agua negra sería la. Y notablemente está el arroyo ahí en la entrada de la ciudad, está el arroyo. Y ustedes van a mirar y desde lejos, inclusive de cerca, parece que el agua tiene color negro. En realidad, lo que tiene color negro es la tierra, la arcilla. Y al mirar, da la imagen de que el agua tiene color negro. En realidad es por la base, es la tierra negra la que abunda allí. Por eso quedó el nombre de Inú, porque describe visualmente agua negra. Es la traducción de Inú, agua negra. Después van a ver, por ejemplo, entre esos nombres que ya no se usan hoy, pero que en algún momento nominaron al lugar allí, está por ejemplo el caso de Ñuaí. Ñu es campo. Nosotros acá decimos, por ejemplo, Ñuguazú, Campo Grande, es la traducción del barrio en castellano, ¿verdad? De un lado está Ñuguazú y del otro lado está Campo Grande. Los dos quieren decir la misma cosa, solamente que uno está en guaraní y el otro está en castellano. Ñuguazú, Campo Grande. Y bueno, si yo digo Ñu y digo ahí lo que para nosotros hoy es Bahí, es un campo feo, un campo irregular, ya pelado y todo, pero con irregularidades. No es un campo, digamos, uniforme, sino que con irregularidades. Ñuaí. Y en algunas cédulas de gente que nació allí, calculo que unos 50 o más años atrás, el nombre del lugar Ñuaí. Después se cambió, pasó a llamarse Pastoreo, porque obviamente el campo solamente da para pastura, pastoreo, pastorear, pastoril, ¿verdad? Pasó a ser Pastoreo. Y últimamente se le cambió el nombre por el de una persona, Juan Manuel Frutos, un político, y después creo que volvió otra vez a Pastoreo. Pero el nombre guaraní que la gente todavía recuerda allí es Ñuaí, Ñu, campo, y ahí, irregular, o para nosotros feo, ¿verdad? Un campo feo. Ñuaí. Bueno, en el caso hay también un lugar que está lleno más a Ciudad del Este, se llamaba, Seirocue, el cacique Seiro, y fue el lugar, el que fue el lugar de Seiro, que ahora se llama Juan Eoleari. Cuando uno va a Ciudad del Este, pasa a Campo 9 y avanza, está José Domingo Campos y después está Oleari, que es el último distrito, el último municipio antes de entrar a Alto Paraná. Y ese nombre anterior era Seirocue. Acá voy a aprovechar para mencionarles, por ejemplo, de cómo en una mezcla, en lo que nosotros llamaríamos yopará, en realidad Yejeá, la gente ya se acostumbró a decirle yopará, vamos a encontrar que muchas veces nosotros no tenemos la costumbre de recordar nombres de calles. Es más, las calles en muchos casos ni siquiera tienen nombre. No recordamos números de casa o de propiedad, sino que todo se basa por de Guatata, vas a caminar, de Yuruta de Mocayá, vas a encontrar una planta de coco, apenas digamos de Isirí, donde tiene arroyo, hay un arroyo, apenas de Yupío y la Ceroga. Son referencias, y en ese sentido, muchos de esos lugares tomaron el nombre de apellidos de familias que vivieron en esos lugares. Por ejemplo, Martínez Cue, González Cue, Mora Cue. Acá en Luque es tan famoso lugar que uno al salir de Luque va y es Mora Cue. Mora es un apellido y Cue, el que fue el terreno de los Mora, la propiedad de los Mora, ¿verdad? A eso uno se refiere cuando dice Mora Cue. Uno dice, por ejemplo, en el caso de Huicuí,
está Minas Cue. Minas porque fue el lugar donde estaba el yacimiento, donde se hacía la Rosada, donde se hacían las construcciones en hierro de la época, Minas Cue. Y van a encontrar ustedes como esos lugares muchos que llevan la terminación Cue. Martínez Cue, repito, González Cue, en muchos lugares. Y quiero nomás recordar eso porque recién dije Seguiro Cue, el lugar que fue habitado por el cacique Seguiro. Esa es la razón de por qué se dice Seguiro Cue. Dentro repito, del departamento vamos a encontrar muchos otros nombres, pero vamos pasando algunos. Al sexto departamento, Caazapá. Caá, otra vez aparece el monte, Irazapá es la palabra. Lo que conocen Caazapá, lo que van de hacia Villarrica a Caazapá, van a encontrar y quiero recordar acá a un amigo lastimosamente fallecido, un sacerdote muy querido en Caazapá, el padre Saracho, entendiendo el significado de la palabra Caazapá, él mandó poner una especie de hilera en este caso de eucalipto y otro para como marcar el final del monte, donde terminaba Caaguazú, Rejasao Caazapá. Bueno, al pasar el Caaguazú estaba Caazapá, que es donde desaparece ese gran monte, hasta allí llega. Entonces al país Saracho no se le ocurrió mejor idea, efectivamente, que poner una fila así en forma, a ver, un poquitito transversal a la ruta, en forma de cruz. Ustedes van a correr la ruta, pero al entrar acá van a ver una hilera larga de eucalipto a los lados del camino. Con eso trató de simbolizar lo que significa la palabra Caazapá. Caazapá quedó después. Van a encontrar también dentro de Caazapá el nombre de una ciudad que era y sigue siendo pequeña. El nombre del pueblo guaraníes es Taba es pueblo. Y justamente en la parte, por decirlo en el confín de Caazapá, hacia el lado de Itapúa, hacia la ruta sexta, está una ciudad que se llama Tabaí. Sería algo parecido a esto, un poquitito, así como lo que nos muestra Fernando acá, pero esto ya está en el centro. Es un poquitito antes de llegar a la ciudad misma. Vamos a encontrar así como una vegetación que es como que nos muestra exactamente la referencia en este sentido, ¿verdad? Así, uno entra a estos lados y se acabó el monte, y del otro lado nuestro quedó Caaguazú, y al entrar acá ya no hay Caaguazú, se acabó, ¿verdad? Eso es lo que significa Caazapá o Caazapá. Tabaí. Después está otra ciudad que San Juan del Pomuceno, pero casi pegado a San Juan, creo que son 10 kilómetros máximo o menos, está Abaí, persona y. Son personas de baja estatura. Probablemente se aludía a los H que vivieron mucho en ese lugar, que son de porte no muy alto, son bajo de estatura, Abaí. Entonces esa denominación quedó en el lugar. El distrito se llama Abaí. El otro que le dije es Tabaí. Taba, ciudad, pueblo, y pequeña, Tabaí. Repito, son algunos de los nombres que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, el nombre, así como apellido que leí recién, ya nuevo, Maciel, que ya es una ciudad con un apellido de por medio. La otra ciudad que tiene un apellido es Yegros, ¿verdad? Y algunos otros más. El caso de Yutí que se dice aguja, y Tí se refiere a un tipo de piedra como con puntas de aguja y puntiagudo, exactamente, y que muchos asocian con la famosa piedra imantada, con el Itacarú, la piedra que come, quiere decir eso. La traducción es Itá, piedra, Carú, comer, la piedra que come. Allí existe toda una leyenda
la gente de allí tiene acceso con facilidad al Itacarú, a esa piedra imantada, y dicen que algunos para tener suerte, po'a es suerte, y po'a para que tengan suerte, ¿qué hacen? Toman la piedra y le dan de comer, y así de esta manera, una aguja o un alfiler. Y una cosa notable, miren que yo probé y tardó mucho tiempo, pero se desgastó bastante la aguja que le di de comer a mi Itacarú. Yo tengo un Itacarú en mi casa que me habían regalado. Y al ser imantada, por lo visto que, no sé si es correcta, pero la descripción guaraní es tan perfecta que dice la piedra que come Itacarú y come hierro. Uno la acerca y como si fuera que se va apropiando de eso. O carú, Itao Carúa sería la forma de entender en guaraní. Itao Carúa, Itacarú. Bueno, y allí está el YouTube, que muchos asocian que esa piedra puntiaguda tiene que ver con la piedra imantada, ¿verdad? Que es abundante en la zona de Yuticá-Zapá. El séptimo departamento que ya le mencioné hace rato, de Itapúa, en realidad hace referencia a esa especie de formación pétrea, de esa especie de pequeña elevación que está pero del lado argentino, Itapúa, y quedó en Itapúa. Allí nosotros vamos a encontrar también nombres en guaraní, como el caso, por ejemplo, cambió el nombre Caipuente. Caipuente es el puente del mono. Caipuente, el puente del mono, y esa ciudad hoy se llama Coronel Bogado. Coronel Bogado, que le pelea duramente en la condición de capital de la Chipa a Eusebio Ayala. Si uno va por ruta 1, antes de llegar a Encarnación, es imposible pasar Coronel Bogado sin comer algún chipá, ¿verdad? Y ese nombre antiguo era Caipuente. La otra ciudad que está entrando un poco de Coronel Bogado hacia la izquierda, hacia Yutí, es la ciudad hoy se llama General Artigas, en homenaje a José Gervasio Artigas, el uruguayo. Y el nombre antiguo era Cangó Boví. Un intendente, profesor también de guaraní, intendente de General Artigas, ubicó la imagen de los dos caciques, uno del nombre Cangó y el otro del nombre Boví. Entonces Cangó, Boví, uno está a la entrada y el otro, la otra imagen que simboliza al otro cacique, está a la salida. Cangó, Boví. Son nombres guaraní que hoy por lo menos fueron rescatados y están dentro de la denominación conocida por la gente del lugar. Aunque haya cambiado, quedó ahora en el caso de General Artigas, el nombre antiguo Cangó Boví. El otro sitio en Itapúa que mantiene es yendo por la ruta sexta, pasando Edelira, yendo hacia María Auxiliadora, hasta un lugar que se llama Pirapeí. Y Pirapé es el salmón, el pez que conocemos con el nombre de salmón, un pez aplastado, achatado, es la traducción, Pirapé. Y es el río o arroyo, donde abundan los pirapé. No se olviden que en el caso de los ríos y arroyos, los nombres que se le da a los ríos y a los arroyos tienen que ver con algún tipo de pez. Yo le digo a ustedes Acará es un pez, Surubí es un pez. Le dije también a ustedes el caso de Yabebuí es la raya, Yabebuí, agua de las rayas. Capiibabí, el nombre del carpincho le gusta la zona húmeda, está en el agua. Capiibá, en el río, el arroyo de los Capiibá. Y en este caso es Pirapé. Entonces quedó el nombre guaraní para este que es un distrito también de Itapúa. En el caso del departamento de Misiones, un nombre así muy llamativo, hay veces pícaro para la gente, para otros medio grosero, es el nombre justamente que caracteriza al río que divide el departamento de Paraguarí con el de Misiones. Que cuando entramos a Misiones yendo de Asunción, está una ciudad conocida por todo que se llama Villa Florida, y el río que cruza allí es Teguicuarú.
Y lo de tevi lo que le molesta a mucha gente, porque es lo que tiene ese tevicuá, ¿verdad? Y si uno es mal pensado, tevicuá va a ser el amo, ¿verdad? Cuá es agujero y tevi es ¿cómo que se dice? ¿Cómo hacer en castellano? Tevi, si le sale más allá. Bueno, sería, así hablando muy mal y pronto, sería como el agujero o el amo, ¿verdad? Entonces, pero en realidad quiero aclararle que no tiene nada que ver con eso. Lastimosamente. Pero podemos cambiar el nombre. Claro, no, pero por eso digo, si vamos a decir correctamente, la palabra en realidad era teui, que es gente. Cuá es el lugar donde vive la gente. La palabra cuá se aplica al lugar donde abundan personas y animales. Por eso decimos cambacuá. Cambá es gente de color y cuá el lugar donde vive la gente de color. En este caso era teui-cuá. Y con el tiempo se generó la palabra y algunos pasaron a decir tevi-cuá. Y es teui-cuá, el lugar donde vive la gente, y ri es el río o arroyo. El río a cuya vera vive la gente, es la traducción de tevi-cuá-ri, que en realidad es teui-cuá-ri. Teui-cuá-ri. Teui. Ahí un puso teui, quiere decir persona, gente, ¿verdad? Y ¿Pero gente que es una comunidad indígena? no, teui quiere decir gente. Era una comunidad indígena la que vivía allí y le decían teui-cuá. Allí ese era el lugar donde había gente. En ese lugar había gente. Y en ese lugar, a la costa del río, había gente. Lo que básicamente quiere decir eso. Alguien, por ejemplo, se refería a ese lugar y dice pete-y-cuá. Pete-y-cuá oía Pepe. Pete-y-cuá oía Pepe. Ese lugar habitado por la gente que está allí. Sería una forma de decir. Y viene de la palabra teui-cuá. Teui, gente, cuá, lugar donde abunda la gente, lugar donde vive la gente, y río o arroyo, ¿verdad? Parto de eso primero y de paso van a tener ustedes las dos versiones. La versión popular, que repito un poco grosera, o bien grosera como quieran, lo de tevicuá, así como se escucha, y lo otro que es la versión académica y que en este caso es la forma correcta, así como expliqué que Paraguay es Paraguay. Vamos a ver dentro de un rato otro nombre así muy llamativo también. Tevicuá. Luego tenemos allí los casos de algunos nombres que quedaron. Hay una comunidad cerca de Tevicuá que se llama Arazapé. Los que vivieron o viven o suelen ir o conocen esta zona del interior probablemente habrán visto muchas veces una planta de guayabo muy pequeña, de poca altura, metro y medio, así muy espeso y que casi toca el suelo. Eso se llama arazapé. P es achatado. Arazapé. Es como una planta de guayabo, pero así achatada, que está muy próxima al suelo. Es más, los frutos caen en el suelo directamente, ¿verdad? Arazapé es una variedad de plantas y el lugar se llama Arazapé, lugar donde hay muchas plantas de arazá, de guayabo, arazá de guayabo. Y después ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el caso de los jesuitas dejaron, por ejemplo, para variar, para entender que habían dos reducciones de San Ignacio. En el lado paraguayo quedó San Ignacio Guazú es grande, San Ignacio grande. Y del lado argentino, en la provincia de Misiones, cerca de Posada, está San Ignacio Miní, lo que para nosotros sería San Ignacio Misí, y los guaraníes dicen San Ignacio Miní. Miní quiere decir pequeño, tierno, sazonado, ¿verdad? San Ignacio Miní del lado argentino y San Ignacio Guazú del lado paraguayo. Y en San Ignacio Guazú está un lugar que se volvió muy famoso, que es Tañaná. Fíjense que Tañaná es nasal en la última A. Tañaná, no es Tañará. Tañaná es la palabra Tañaná. Por eso yo no digo Tañaratí, sino yo digo Tañaratí. Tañaná es un árbol, es una planta. Y Indí quiere decir lugar donde abunda esta clase de planta que se llama Tañaná. El
lugar donde hay plantas de tañana. Hoy, por una cuestión así, digamos, más, hasta digamos más poética, que pueda llamar más la atención, por el tipo de comunidad indígena que vivió allí también, Coqui Ruiz le dio el nombre de los irreductibles a Tañanandí, refiriéndose a la población que allí vivió hace cientos de años atrás, en la época de las reducciones, Tañanandí. Pero el nombre en sí se refiere a una planta, es una planta relativamente grande, Tañaná Indí, lugar donde abundan las plantas que se llaman tañaná. Y en la versión ya más moderna, más artística, más poética, Tañanandí, el pueblo de los irreductibles, de los que no pueden ser sometidos, es la traducción que veo que le da Coqui Ruiz y mucha gente que está allí, ¿verdad? Tañaná. Bueno, es por citar, estoy recorriendo algunos de los departamentos y quiero terminar el circuito, por eso voy a citar solamente 2 o 3 casos de cada departamento para que ustedes tengan una idea. Son palabras que necesariamente en muchos casos vamos a usar, obviamente Paraguay o Paraguay, y este es el famoso Tañanandí. Aquí ustedes ven, a esto le llama Coqui Ruiz, le dice Ibaga Rapé, Ibaga cielo, Rapé camino al cielo. Y se suelen poner aquí las famosas antorchas y se hace del pomelo, de la piel del pomelo se quita todo lo que hay dentro, ¿verdad? La parte, digamos, de la pulpa, se dedica solamente a la piel, y ese pomelo, y ese naranja, y ese apepú que es, para algunos es la naranja agria, ¿verdad? Bueno, pero digo apepú, o ese es el pomelo, sobre todo que son los más duros, y se pone el sebo de la vaca, la grasa de la vaca, y el famoso pabilo, que es como un hilo, ¿verdad? Y eso se le prende y funciona como una especie de lámpara, ¿verdad? Bueno, y eso se ubica, esos puntos blancos que ustedes ven allí en esas rayas, esas líneas que se ven en todo ese trayecto, esos son los famosos de estas lumbres que se hacen con el pomelo o con la cáscara del apepú. Se le pone dentro la grasa de la vaca y el pabilo, que es el hilo, y se le prende fuego y tiene una buena resistencia, ¿verdad? Mucha gente usa eso para alumbrar, ¿verdad? Esto entonces con respecto a lo que es Tañanandí, aclarando que esta ya es parte de la festividad y que algo que se ve allí, que es una procesión, se le dice Ibaga Rapé, camino al cielo, sería la traducción. Ibaga, cielo, Rapé, camino. Dentro del departamento de Paraguarí, voy a tomar el nombre de una ciudad que yo estuve esta semana por allí y que históricamente siempre se escribió no sé si podés encontrar, Fernando, Cuy, se escribe K-U, puso un nasal I, y puedo ponerle locote o pimiento. La ciudad, así como ocurrió con Paraguay, que es Paraguay, Amambay, que es Amambay, Tacuarí, que es Tacuarí. Tacuarí es la forma correcta de pronunciar, la gente dice Tacuarí, es Tacuarí la palabra. En este caso también vamos a ver que hoy la gente dice Ki-Indí, Ki-I. Fíjense, Ki-I. Rojo, ¿verdad? Puede ser, pero chiquitito, es el locotito ese, hermano. En realidad la palabra es Ki-I, y como los españoles no tienen la I, en vez de decir Ki-I, dijeron Ki-I. Hasta allí le dio el pueblo, ¿verdad? Hasta allí le dio la lengua, hasta allí la picó, ¿verdad? En vez de Ki-I salió Ki-I. ¿Y qué es lo que en este caso delata? ¿Qué es lo que en este caso nos haría ustedes? Esto sería una variedad de Ki-I. Indí es nasal, porque Ki-I es nasal. No es Ki-I, no es Ki-I, sino Ki-I, nasal. Indí es conjunto, lugar donde abundan las plantas de Ki-I. Y hoy cuando escribimos Q-U-I-I-N-D-Y. Y si X era Ki-I, miren que ya voy a comenzar a hacer un poquitito una interacción con ustedes ya en la base de conocimiento que tienen. Si la palabra es oral, yo uso T. Y si la palabra es nasal, yo uso un D. Si la palabra original era Ki-I,
ki-i. Lo correcto hubiera sido decir ki-i-tu. Ki-i-tu. ¿Por qué quedó ki-i-ndu? Y justamente porque lo que estaba delante no era oral, sino que era nasal. ¿Y qué era lo que estaba delante? Era ku-in-du. Y lastimosamente por la mala pronunciación quedó ki-in-du, ¿verdad? Es esta plantita que ven ustedes acá. El otro sitio que está un poco antes es Carapeguá. Carapeguá, que la gente tiene la costumbre ya de decir el país de los petizos, ¿verdad? Y en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Claro que siempre está lo que se llama la etimología popular, que es un poco el estudio que nace de la interpretación de la gente sin tener conocimientos muy precisos, y se acepta eso como cierto, pero la realidad puede ser otra. La palabra tiene una raíz que es cará. Cará está en Carapeguá, cará está en Caraguatá, cará está en varias otras, ¿verdad? No recuerdo todas en este momento, pero les doy simplemente una referencia. Caraguatá, cará P. P quiere decir achatado. El cará es una especie de yuyo, ¿verdad? Y P por lo achatado. Carapeguá, el que es de ese lugar donde hay esa planta achatada. Lastimosamente, muchos de estos, muchas de estas plantas, por muchos motivos, o existen en pequeñas cantidades o prácticamente han desaparecido. Yo por eso le ponía el ejemplo del yataí que traje a mi casa, porque el lugar se llama Yateití, pero las plantas de yataí también solamente allí en el bajo, unas plantas allí al lado del arroyo. Pero después, como se construyeron casas, se tumbaron todos, se entraron tractores y levantaron todo lo que había, no quedó planta de yataí en la zona donde yo estoy. Y yo traje y planté, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de estas variedades ya prácticamente están en un proceso de desaparición, así como ocurre con los animales. El famoso taguá, por ejemplo, que siempre está en peligro de desaparición. Había muchos de estos, son cerdos del Chaco que lastimosamente prácticamente fueron todos aniquilados. Taguá. Bueno, pero vuelvo otra vez a lo de Carapeguá. Carapeguá se refiere a la gente o al lugar donde abunda esta variedad de plantas que se llama carapé. Y viene de caranda. Yo dije recién Caraguatá. Fíjense que aparece cará. Esa es la raíz. Y hay un libro que por allí también les voy a pasar. Son todos complementos. En la medida que ustedes necesitan pueden entrar, pueden mirar, pueden descargar y tener en sus computadoras. Un libro muy interesante que se llama, en realidad más que un libro, es un diccionario. Se llama Diccionario Botánico y fue escrito por el sabio Moisés Bertoni, donde él hace una cita de una cantidad de plantas que en el tiempo que él vivió habían a lo largo y a lo ancho prácticamente del Paraguay, y que él llegó a conocer, y registrar esos nombres en guaraní y ponerle los nombres en latín, o si tenía nombres en castellano, pero la gran mayoría obviamente no tenía nombre en castellano y usó la denominación latina, pero los nombres en guaraní. Una cosa muy interesante que tenemos que recordar es que el guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Se dice que después del griego y del latín, el guaraní es la lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Ese es un dato muy interesante y muy valioso que lastimosamente muchas veces no conocemos y por consiguiente no mencionamos, no decimos, ¿verdad? El guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Y parte de esos nombres está en ese diccionario que escribió Moisés Bertoni, que se llama Diccionario Botánico. Muy interesante. Si ustedes entran allí y buscan en la sección donde está cará, van a ver una cantidad impresionante de plantas que son. Ahí está la imagen del diccionario botánico que nos está mostrando acá Fernando. Glosario de vocablos y elementos de la nomenclatura botánica.
que él rescató. Estamos hablando de un libro de más o menos 1920 y algo, es la publicación, el tiempo que vivió Bertoni en Paraguay. Bueno, pasamos, vamos recorriendo, les hablé hace rato de Pirayú, por eso voy a saltar. Pirayú es en realidad Piriyú, el lugar donde abunda la paja o junco dorado, de color dorado amarillo, ¿verdad? Y que hoy es Pirayú, mal pronunciado, Pirayú. Pirayú quiere decir dorado. Y es ilógico que se llame Pirayú porque en el lugar hay solamente un arroyo. El dorado es pez de río, no de arroyo, no de arroyo pequeño, ¿verdad? Eso también echa la lógica, el análisis que tenemos que hacer siempre. Cuando nos dicen acá había tal cosa, tenemos que corroborar si efectivamente el medio dio para la presencia de esa especie o no. En este caso el Pirayú es el dorado y no es precisamente pez de arroyos. Que el nombre quedó en el apellido Piriyú, y hay familias más de una que en ese lugar se llama todavía Piriyú. Dentro del departamento de Alto Paraná, nosotros vamos a encontrar hoy una ciudad que se llama Juan León Mallorquín, pero que el nombre antiguo es la entrada a Alto Paraná, yendo de Asunción hacia Ciudad del Este. Al entrar a Alto Paraná está Caanendé. Y fíjense que estoy pronunciando bien. Hay mucha gente que dice Caarendé. Es como que da la idea de que es monte, rendí, fuego, encendido, que se quema, como el monte que se quema. En realidad la palabra es Caané, refiriéndose a la planta, Caané. Por eso aquí está la nasalidad N. Pues si hubiera sido Caaré, hubiera sido T también, Caaré, pero eso es Caané, el lugar donde abundan las plantas de Caané. Y eso también le da el verbo, no sé cómo se dice Caané en castellano o en latín, pero el Caané. Debo ir con más, profesor. ¿Vais? Debo ir con más. Exactamente, estaba por decir. El mejor remedio para echar los bichos, los cebollitos, como decimos nosotros, parásitos, anquilostoma, todo lo que quieran con esos nombres, es el Caané. Otra cosa que por una que te llama la cebollita. Ajo, pero a mí me di apegua de puro menea. Digo ape mamones y digo ape, de ahí mamón. Mamón acni. O la semilla. La semilla, mamón era acni, mamón era acni. Hay criaturas y adultos que consumen y es impresionante la forma en que echan bichos, ¿verdad? Caané es lo más conocido. Y en ese lugar abundaba esa planta, por eso quedó el nombre de Caanendé. No de Caarendé, sino Caanendé. Siempre siguiendo la lógica que estuve explicando de tri, ondé y vegetal. Aguaí, tri, ¿verdad? En ese mismo sentido es Caanendé. No es Caanendé, sino Caanendé. Bueno, ese lugar cambió de nombre. Se llama Juan León Mallorquín, sin embargo el colegio se sigue denominando Colegio Nacional Caanendé y también hay una empresa de ómnibus que se sigue denominando Caanendé, por mencionarle. El otro, llegando ya casi a Ciudad del Este, es un distrito muy nuevo y una palabra muy interesante del guaraní, Minga Guazú. En realidad dos palabras que dan un nombre, Minga. Yeyapota de minga. ¿Qué es una minga? Una minga es un trabajo asociado, un trabajo de ayuda entre vecinos, entre amigos. Aquí pensé que era pirámide, profesor Bernica. No, en este caso se refiere, ¿por qué? Porque esa es una ciudad que se construyó con la ayuda de todos los vecinos y el famoso país que estaba allí, se me fue el nombre, muy conocido, él llegó a construir todo el pueblo en una minga guazú, una gran minga, un gran trabajo social, donde todos vinieron, y el país Coronel, el famoso país Coronel, cuyo nombre lleva de un estadio y de otros lugares más, Minga Guazú. Y también hay otro lugar más arriba que se llama Minga Poná. Pero eso ya está camino a Salto del Guairá, de Ciudad del Este hacia Salto del Guairá hasta Minga Poná. Minga
siempre el trabajo asociado y Poná, un trabajo lindo, un trabajo que se hace con agrado, por eso es Yeminga Poná. Y el antiguo nombre de Hernandarias, hoy Hernandarias, es Tacurupucú. Tacurupucú. Si ustedes conocen el Tacurú, vamos a ver si Fernando nos puede mostrar un Tacurú. Es un hormiguero. La casa de hormiga. Exacto, un hormiguero. Y Pucú porque es alto, Tacurupucú. Ese era un lugar lleno de Tacurú. Para los que conocen, los que van desde San José de los Arroyos hacia Coronel Oviedo, van a encontrar allí donde está el peaje, hay una famosa estancia que se llama Tacurutir, el lugar donde abundan los Tacurú. Y el nombre de Hernandarias era Tacurupucú. El colegio que está allí se llama Tacurupucú, y así como dije hace rato, algunas de estas empresas de jóvenes y compañías todavía se llaman Tacurupucú, en homenaje al nombre antiguo de Hernandarias, Tacurupucú. Vamos a ver un poquitito si podemos tener esta imagen. Y una última, dicen que la ciudad más antigua de Alto Paraná, antes de, obviamente, Ciudad del Este, que es una ciudad muy nueva, muy joven, la ciudad más antigua es Itaquirí. Ita, piedra, ahí está, este es un Tacurú bien Pucú. Pero ese es la madera. Até ya la mañana Tacurú Pucú Etereí la mañana. Tacurú Pucú. Sí, esto da para vivir aquí. Hasta nosotros vamos a armar una sala y una cocina y un dormitorio y ya está, ¿verdad? Bueno, pero es Tacurú. Esto se llama, por eso Tacurú Pucú, obviamente, se llama un poquito más de lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, les decía el caso de Itaquirí. Otra vez aparece Ita, así como era Itacurubí, acá está Itapiedra y Quirí. Quirí quiere decir nuevo. Por ejemplo, decimos Blandito. Blando. Por eso decimos Abatiquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces blando o nuevo? Es la piedra nueva, la piedra blanda, es lo que significa Itaquirí. Esa es una zona donde hay muchos nombres con Ita, ¿verdad? Y ese es uno, hay otra que se llama Ita y Puité, que algunos dicen que Ita y Puité, como que agua que tiene por dentro, perdón, piedra que tiene por dentro agua, y Puité quiere decir medio, dentro, piedra que junta agua, sería como una piedra esponjosa más o menos en la versión de la gente, Ita y Puité, que está cerca de Itaquirí. O sea, una zona donde abundan muchos nombres con la palabra Ita. Bueno, entonces eso es en la zona de Alto Paraná. Sí. Después tenemos, por ejemplo, lo que ya dije, Mambay. Y en el sur, nosotros vamos a tener, en Mambay creo que son 3 distritos así muy antiguos, Bellavista Norte, el otro que es Capitambao, que se llama Ñuberá. Ese era el nombre antiguo, era como un campo resplandeciente, sería la traducción de Ñuberá. Y ese era el nombre guaraní. Y ahora entiendo que hay un distrito más que se llama San Capitán. San Capitán por el color del suelo. Sanca, que es ya una versión castellana. Sería como decir nosotros en guaraní, Iuicuapitán sería una San Capitán. Y en el sur vamos a encontrar Ñeembucú. Y seguramente muchas veces le habrá llamado la atención. Ñeembucú quiere decir eco. Ñeembucú, ¿verdad? Uno dice, hola, ya venía Ñeembucú y Nahuarani. Ñeembucú es eco. Dice que es un lugar donde había mucho eco, ¿verdad? Y quedó el nombre en Ñeé, palabra Imbucú. Fíjense que Ñeé es nasal y no decimos Ñeembucú, sino Ñeembucú. La P que se convierte en B. De eso que ya estuvimos hablando, Ñeembucú, ¿verdad? Allí, por ejemplo, vamos a encontrar el famoso estero Cambá, que la gente piensa que es Cambá de negro, de color. En realidad se refiere al estero Icambá, Icambá, que es un estero que se secó, exactamente, un estero seco, ¿verdad? Que había en el lugar, estero Cambá. Allí, por ejemplo, está otra ciudad que se llama Guasucuá.
Y allí fíjense que ya aparece Cuá, Iguazú es venado. Venado y Cuá es el lugar donde abundan los venados. Iguazú, Cuá. Por ejemplo, en la frontera misma, ya allí al Paraná, donde ellos dicen donde empieza el Paraguay, y nosotros podríamos a lo mejor pensar donde termina el Paraguay, el límite. Allí está Itacorá. Itacorá. Es como una especie de corral, sería Corá es corral. Es como una especie de ruedo de piedras. ¿Verdad? Es como una especie de círculo de piedra. A eso se refiere Itacorá. Itacorá, es como un círculo de piedra que hay en el lugar. En la costa del río Paraná, obviamente estamos hablando de mucha piedra, pero como una especie de formaciones pétreas, así como que forman una especie de círculo. Por eso le dicen Itacorá. Dentro del departamento, repito, de Ñembucú. Y les hablaba yo de Canindeyú, de Curuguá, como nombres así tradicionales en guaraní. En esta parte de Asunción, una parte muy interesante quedó, por ejemplo, el antiguo barrio acá hoy se llama Marija López, era Tuyucuá, y Tuyú se refiere a Tuyuyú. Tuyuyú es la cigüeña, ¿verdad? Y Cuá, porque cerca de allí está el río, y eso estaba lleno de esas aves zancudas, esas aves de patas largas, blancas, ¿verdad? La cigüeña, entonces Tuyuyú, Cuá, y con el tiempo quedó Tuyucuá. El otro, por ejemplo, es el barrio Izatí. Izatí, ustedes van a recordar que para entrar a Asunción había 4 lugares así que marcaban desde donde uno entraba a Asunción, y son los mojones. Entonces, un mojón estaba en lo que sería más o menos acá calle Última y la Traschaco, el otro mojón en el camino que va a Luque, el otro mojón en Fernando de la Mora, allí calle Última, y después estaba el cuarto mojón, 4 mojones, cuarto mojón, 4 mojón, que es el que está allí entre Asunción y Ñembucú, donde está el viaducto ahora, ¿verdad? Y mojón en guaraní se dice Izatí. Izatí quiere decir mojón. Y es lo que está erguido, sa, que se puede ver, y ti, oye, yativa. Izatí en guaraní quiere decir mojón. Y entonces esos son los 4 lugares que cuando uno llegaba allí comenzaba a entrar al municipio de Asunción, los 4 mojones, ¿verdad? Son 4, pero nosotros recordamos el cuarto mojón, y el nombre guaraní es Izatí. Por ejemplo, está el barrio Urucuyá, refiriéndose a la planta, por lo que abundaba en el lugar. Ahí cerca estaba un lugar que quedó con el nombre de Manoaná, porque en ese lugar se fusilaba a la gente, se le llevaba allí y eran ejecutados. Estamos hablando de 1900, y en esa época que había la costumbre de fusilar a la gente, ¿verdad? Manoaná, ¿verdad? El barrio Manoaná. Probablemente después de esto a mucha gente no le gusta el nombre del barrio, pero claro que tengo que mencionar de dónde viene. Manoaná, lugar donde se produce la muerte, y otros que quedaron en una mezcla, Itá, Punta, Itá. Fíjense que siempre Itá está en la costa del río, como yo recién Itacorá, ya en la costa del Paraná, acá es Itá. Si ustedes van hasta la Facultad de Filosofía, allá en Sajonia, y donde llegan al final van a encontrarse con una punta grande, por eso dice Itá Punta, es como una prominencia, una salida, una piedra grande, enorme, una roca de color rojo, Itá, piedra roja, punta, la punta de una piedra roja quiere decir Itá Punta, que algunos dicen en guaraní era Itá, pero que después quedó en Itá Punta, ¿verdad? En la zona del Chaco, que es una zona menos guaraní, no se olviden que en el Chaco hay una gran cantidad de comunidades indígenas no guaraní. Sin embargo, un dato muy interesante pasa por el nombre del río Pilcomayo. Pilcomayo es un nombre, creo que es el idioma que se habla en Bolivia, el aymara,
creo que es un nombre que está en Aymara, más o menos creo que significa río de agua roja, Pilcomayo. Pero el nombre guaraní, en guaraní oriente o este se dice Ara-Sen. Ara, día, y Sen, salir. Ara-Sen es donde sale el sol, es el este, por allí sale el sol. Y donde entra el sol se dice Ara, día, Gua, desaparecer lentamente. Yo dije Paraguá, y dije yo hace rato, Araguá. Araguá se dice occidente u oeste. Ara-Sen es este u oriente. Y Araguá es occidente u oeste. Y el nombre antiguo del río Pilcomayo es Araguá. Pero después se superpuso y quedó el nombre en Aymara, que es Pilcomayo, Araguá. Por ejemplo, el antiguo nombre de Mariscal Estigarribia es Yaguarenda. En el guaraní pronunciado en la zona del Chaco, el acento no es final, sino que está en el medio, Yaguarendá. Sería la versión nuestra acá. Pero lo que viven allí le dicen Yaguarenda. Por ejemplo, van a encontrar el nombre de una batalla, Capirendá. Dicen Capirenda. Capirendá es para nosotros. Y cosas como esas que todavía permanecen en la toponimia. No se olviden que en esa zona de Santa Cruz, de Tarija, en la zona de Jujuy, Salta, en Argentina, hay mucha gente que habla guaraní, nativa y no nativa, no indígena, ¿verdad? Y quedó, sí, con esa característica, ese guaraní de aquí que usa un acento llano, insisto. Por ejemplo, en Bolivia, ya entrando en territorio boliviano, en Tarija, hay una ciudad, una comunidad que se llama Camiri. Camiri viene de Caamirí, pequeño monte pequeño. Lo sería lo contrario de Caaguazú, es Caamirí. Así como San Ignacio Guazú y San Ignacio Mirí, o San Ignacio Miní, o San Ignacio Misí, en este caso Camiri es Caamirí, monte pequeño, ¿verdad? Y esa ciudad que se llama Camiri, en territorio boliviano, en Tarija, Camiri. Bueno, acá hicimos un recorrido, le dimos tiempo porque todo esto forma parte del proceso de conocimiento de la lengua. ¿Y qué es lo que estuvimos haciendo básicamente? Dejé para el final para que se pueda entender bien la intención. Esto es semántica. Semántica es conocer el significado de las palabras. Probablemente muchos de ustedes muchas veces dijeron, hoy dicen Paraguay, dicen Cacupé, pueden decir Curubatú, Quindú, pero decir por decir, y muchas veces a alguien le puede haber preguntado, o en adelante alguien le puede preguntar, y si no sabe, van a decir no sé, yo sé que se llama Quindú y punto. Pero probablemente hoy con la explicación le puedan decir ya a alguien, viene la palabra Quindú, un pimiento, locote, tradicional de esta zona. Indú es conjunto, que se usa con las palabras nasales. Cuando la palabra oral decimos tú, y cuando la palabra nasal decimos du. Entonces aquí Indú es el lugar donde abundan los locotes de esta zona, no locotes pequeños. O cuando a alguien le pregunte qué es curubá, le van a decir que es una fruta, una enredadera, que tiene un fruto parecido a la berenjena, el mismo color, casi el mismo tamaño, pero que tiene un sabor dulce, es muy olorosa la fruta y tiene más o menos la característica del melón. Pero ¿cómo se llama eso en español, profesor? Y eso es justamente lo que normalmente yo no conozco. Ya tiene un nombre probablemente latino, pero que yo sepa nunca escuché el nombre del curubá en castellano. Yo jamás he visto una fruta de eso. Sí, y por eso justamente le mostraba. Muy parecido en la forma, en el color, todo a la berenjena. Y por dentro, colores amarillos, parecido, como le dije recién, hasta casi el gusto del melón. Se hace jugo, la gente licua eso, consume como jugo, ¿verdad? Es una planta muy interesante, ¿verdad? Esto entonces, repito, un buen tiempo de la clase, pero que tuve por intención hacer un recorrido para mostrarle por una parte que hay muchos nombres en guaraní, que esos nombres están asociados a algo que hay en el lugar, que esos nombres no son de casualidad, no es que a alguien se le ocurrió nomás una palabra y se le puso nomás ese nombre al lugar así porque se le antojó a alguien, sino que el guaraní tuvo y tiene
la característica de nombrar un lugar por la presencia abundante de algún elemento natural. Abundancia de algún elemento. Donde hay muchas plantas bocayá, bocayate. Donde hay muchas plantas de quinquín, quinquín. Donde hay mucho hormiguero, tacurú, tacurú, donde hay muchas plantas cané, cané. Entonces, donde hay muchos peces que se llaman salmón, en el pirapé, entonces pirapé, el río de los pirapé. Por eso que guaraní es visual. Cuando yo les digo esta palabra, entonces ustedes lo primero que hacen es imaginar el lugar con la presencia abundante de bocayá. Yo le digo arasatú, lo que van a ver es arasá. Ninguno de ustedes va a ver otra cosa más que arasá, guayaba. Esa es la característica. Y, repito lo último, es que a través de este recorrido hicimos lo que se llama un estudio semántico, ver las raíces, qué significa, por ejemplo, en el caso que le dije en Canané, qué significa Andú, qué significa Itá, qué significa Corá, qué significa Itá, Puitá, qué es Itá, qué es Puitá. Eso es semántica, ese es el estudio del significado de las palabras. Entonces, nuestro recorrido hoy abarcó un campo del conocimiento que en el vocabulario que le voy a pasar a la siguiente clase van a ver ustedes se llama topónimos y huirera, para que acá justamente nos muestra, este es un lugar cortado. Igualito se ve una semilla muy parecida a la semilla del melón, el color. Allí, ¿y esto no se vende en Asunción? Se vende, uno va al mercado y pide curugua. Y al lado ven las casas con el jugo de curugua. Ustedes ven el color, es muy parecido, repito, a algo. Y lo que está en el platito son las semillas, la que se ve todavía ahí dentro de la fruta. Pero que es una enredadera. Es una enredadera. La planta así y crece fácil. No tiene ninguna complicación. Como se dice, no es delicado, pero no es delicada en su crecimiento. Es casi como una especie de parásito también, pero muy interesante y provechosa, porque la gente aprovechó esto para eso, ¿verdad? Bueno, solamente en esta última parte, estamos casi cerca del tiempo, pero valió la pena, creo que el recorrido, espero les haya gustado, espero les haya gustado. Justamente esa fue la idea, que a la vez de a poquito ir hablando, también ir conociendo estas cuestiones, porque sin estos elementos va a ser más complicado ejercer la palabra, usar la palabra, pero conociendo estos detalles, uno ya va a tener una mayor facilidad. Yo después puedo hacer oraciones con esto, sea el Paraguavirpe, sea el Curuguatipe, sea a Toparaname, sea a Itacurubipe, sea el Piribehuipe, Sesí, Piracuá, Cerú, Bocayateguá. Es decir, va a entrar dentro de nuestro léxico al momento de hacer traducciones como la que le pedí justamente. Quiero recordarles la clase pasada y la primera parte que yo les pasé al grupo de WhatsApp, dice Ñendri, intervención, es aquella palabra que denota un estado súbito del ánimo. Y es lo que yo le dije, piatiti es el susto, un poco piatiti sobresalta. Era Ñemondri, mondri es asustar, es una palabra que nos asusta. Allí van a ver ustedes, probablemente por primera vez algunos seguramente ya conocen, Texapina. Texapina quiere decir ejemplo, para decir por ejemplo, Texapina. Y allí están los casos que el otro día les mencioné, Shaque o Jaque, de las dos formas, Nangana, Nanga, Na es el cariñoso, es lo mismo que dijimos de Ana, ¿verdad? O que dijimos en Neike y Neina lo mitad, dice la canción, Neina, es como vamos, por favor, como un ruego. El Neike, vamos así como una obligación, ¿verdad? Hay una famosa canción que está dedicada al guaraní que dice Neina lo mitad ñaño moyumba, tajeño yeguiña nepate, se llama la canción, y justamente dice Neina lo mitad. Vamos amigos, ñaño moyumba, juntémonos, ñaño moyumba. Ñaño putió. Ñaño moyumba, ñaño putió, sí.
ayudémonos. Tajeño y ya no vale. Ayudemos en el mundo tajeño y para que vuelva a nacer. Tajeño y volver a nacer lo nuestro. Ya no vale. Tajeño y ya no vale lo nuestro. Se refiere a nuestra cultura, dice la canción. Bueno, y aquí tiene entonces la gana, lo que le dije de la sobre. Ay, señala, es una expresión muy paraguaya. Ay, señala. En realidad viene de ay del castellano y sellar anga. Ay, sellar anga. El sellar refiriéndose a Dios. Y anga tiene un sentido pietativo, de piedad. Ay, sellar anga. Y quedó en ay, sellar anga. Ay, sellar anga, ¿verdad? Ay, sellar anga no es pobrecito. Sí, para nosotros pobrecito. Y fíjense que nosotros tenemos la costumbre de agregarle siempre esa expresión anga. Anga es lo que crea el pobrecito. El paraguayo es más conmiserativo que el paraguayo, no creo que exista otro. Y autocompasivo. Sí, muy. Y por ejemplo decimos, o anga, o anga con la iguatía, y anga con la isupe, doy kwa anga. Yo ya escuché inclusive a la gente decía, Oporo Yucán, decía, Oporo Yucán, me parece que acá está, Oporo Yucán, hasta eso más. Pero le digo, el acá usamos mucho, acá es pobrecito para nosotros. El famoso pobrecito viene de acá. Esta parte que hice vocabulario del cuerpo la quería dejar para la siguiente, pero sí quiero ir acá a esto que es traducir al castellano. Y solamente le voy a hacer para que se den cuenta de lo que le dije el otro día. Es lineal, es palabra por palabra. Perú es Pedro, Ojocuri se fue o fue. Caguazú, a Caguazú. Pedro fue a Caguazú. El primer punto y aparte, el punto seguido. Perú, Ojocuri, Caguazú. Pedro fue a Caguazú. No se olviden que la P que está aquí al final es A. En guaraní es proposición y en castellano preposición. Caguazú, P. Fue a Caguazú. Upepe, que vimos el otro día, Upepe quiere decir allí, Upepe. Por ejemplo, yo le digo a alguien, Upepe, quédate allí, o quédate ahí, ¿verdad? Allí. Upepe, oiko, Isu, su madre. Shesu, mi mamá. Desu, tu mamá. Isu, su mamá. Fíjense que se parece mucho a se, de, a, pero cuando yo voy a conjugar, uso a, re, o, se, a, guatá, de, re, guatá, a, o, guatá. En este caso, no. En este caso uso nombre y se equivale a mi. Mi mamá, se, tu mamá, de, su mamá, su mamá. Se, de, y mi mamá, tu mamá, su mamá. Bueno, acá dice Upepe, oiko, allí vive su mamá. Isu era Camé. Isu, su mamá, era, se llama Camé, Carmen. Su mamá se llama Carmen. Isu, su mamá, Oyapokuri tembiú. Oyapó, ayapó, hago, hace. Oyapokuri, hizo. Tembiú, comida. Su madre hizo comida. Oyapokuri, bori, hizo bori. Perú, Jaisu, Oguapú, Jaucarúcuri. Perú, Jaisu, Pedro y su madre, o su mamá, Oguapú, Jaucarúcuri. Se sentaron, Ja y Ocarúcuri comieron. Pedro y su madre se sentaron y comieron. Se de jaeña de orepe, jaecuera, ellos, ellas. En este caso, ellos. Jaecuera, oñe ecuri, o sea, yo hablo, tú hablas, él habla. Ellos hablaron, ja, geta, o pucacuri. Ja y geta, mucho, o pucacuri. Apucar, rebucar, o pucar. Reír, me río, te ríes, se ríe. Curi, pasado. Entonces dice acá, Pedro y su madre se sentaron y comieron. Ja, fuera, ellos hablaron y muchos se rieron mucho. Y por último dice Upei, Perú, Consempuri. Upei es después. Upei.
Perú, Pedro, Onsencuri, Ancen, Sen, Onsen. Pedro salió, Curi es pasado. Oberajacuri y sirve, Oberajá, llevar. Sheaberajá, Dereberajá, Jaberajá. Sheaberajacuri, Dereberajacuri, Jaberajacuri. Oberajacuri y sirve. Upe Perú, Onsencuri, después Pedro salió, Oberajacuri y sirve. Jajeta o Guatacuri, le llevó a su madre, Jajeta o Guatacuri, y muchos caminaron mucho, y muchos caminaron, la ley allí, para nosotros en castellano, y caminaron mucho. Perú, Oguri, Ogape, Pijare. Pedro vino a su casa, Pijare, noche. Perú, Pedro, Oguri, vino, Ogape, el P es A, Ogape, P es A. Pedro vino a su casa, Pijare, noche, a la noche, de noche. Esta es la otra forma que vamos a ir usando con ustedes. En unas oportunidades vamos a traducir del castellano al guaraní, y en otras como esta vamos a hacerlo del guaraní al castellano. Pero siempre haciendo un proceso parecido como el que les expliqué. Palabra por palabra son correspondientes, no van a tener mucha dificultad. Y esto nos va a permitir ejercitar la mente en las dos lenguas, pasando del castellano al guaraní o del guaraní al castellano. Voy a leer finalmente el texto completo. Perú, Ojocurica, Aguasupe, Upepe, Oigo, Isú, Heracamé, Isú, Oyacopuri, Tembiú, Oyacopuri, Boribori, Perú, Jaisú, Oguapú, Aocarúcuri. Haicuera, Oñeñecuri, Jajeta, Opucacuri. Upei Perú, Onsencuri, Oberajacuri, Isipe, Jajeta, Oguatacuri. Perú, Obucuri, Ogape, Pijare. Luisa, ¿debe recobrar? No, solamente. En el grupo de WhatsApp no llegaste a ver. No, la verdad que no. Porque Bueno. yo sé que también no he realizado curso. Bueno, en todo caso ahora te digo a vos como le digo también a José y a Medilia, y hace rato ya a Dito que esto está dentro del grupo de WhatsApp. Eso es lo que quiero, por eso les preguntaba. Esta información está allí. Y en el grupo de WhatsApp, la semana que viene van a encontrar el listado de las palabras que hoy vimos en la parte de toponimia, en el estudio de los significados de nombres de ciudades, nombres de ríos, nombres de arroyos y otros lugares geográficos, ¿verdad? Bueno, así llegamos hoy al final de nuestra clase. Hablamos de muchas cosas. Nuestro deseo. Muchas gracias por tu Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Ya yo Ya lo saben. Oye, entonces. Oye, ya no es de